Buenas tardes, en este video hablaremos sobre los derechos humanos en riesgo, específicamente sobre las personas LGBT y las mujeres, que hablaremos sobre algunas noticias y algunos derechos que son vulnerados cuando les es cometido un delito. En esta edición especial abordaremos una realidad urgente, las violencias sistemáticas a los derechos humanos de mujeres y personas de la comunidad LGBT, específicamente en Latinoamérica. Aunque existen marcos legales que los protegen, los derechos demuestran que aún hay muchos huecos en cuanto a sus derechos. A continuación repasaremos los derechos fundamentales de estas poblaciones y 5 casos que resienten de evidencia de cómo se vulneran los derechos de estas personas. Las mujeres y las personas LGBT tienen derecho a vivir libres y sin violencia y sin discriminación y exclusión. Entre sus derechos más importantes se encuentra el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y moral. También el derecho a la igualdad en la ley, al no ser discriminadas por alguna razón de género, orientación sexual o identidad de género. Derecho a la salud y derecho integral. Esto incluye la salud sexual y a la reproductiva. Derecho a participar en juntas políticas, que esto viene siendo sobre todo lo electoral y lo político. Derecho a la libertad de expresión. Esto más que todo para las personas LGBT, que son las que se presentan más que todo en marchas, a dar más conciencia sobre el porqué de respetarlas. El reconocimiento legal sobre su identidad de género. Esto igual aplica igual para las personas de LGBT, para que sus derechos y sus preferencias sean un poco más normalizadas por la sociedad. También tienen derecho a la justicia efectiva y a la reparación frente a la violencia, y también al derecho a la protección internacional de los medios, por ejemplo, a base de crear instituciones que los puedan ayudar a darse más a conocer sobre sus problemas y temas. Segmento 2. Caso 1. Colombia. Colombia, 28 de junio del 2025. Un informe de la red Sin Violencia reveló que Colombia encabezó la lista de homicidios contra personas LGBTIQ+ en Latinoamérica. Durante 2024, con 175 asesinatos, las víctimas fueron principalmente personas trans y jóvenes homosexuales atacadas por prejuicio, odio y discriminación. La falta de respuesta estatal agrava la impunidad. Los derechos vulnerados. Derecho a la vida, ya que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Derecho a la igualdad y no discriminación. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual o identidad de género. Derecho a la protección. Frente a crímenes de odio, el Estado debe prevenir y sancionar actos motivados por prejuicio. El derecho a la justicia efectiva. La impunidad perpetúa la violencia y vulnera el acceso a la justicia. Caso 2. México, 17 de mayo de 2025. En 2024 se reportaron al menos 80 asesinatos de personas LGBTI, más 55 de ellos mujeres trans. México ocupó el segundo lugar en América Latina. La violencia por prejuicio sigue siendo una amenaza constante. Los derechos vulnerados son derecho a la vida y seguridad personal, artículo 3 de UDH y artículo 22 de la Constitución mexicana. El Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas. Derecho a la no discriminación. La violencia por identidad de género es una forma extrema de discriminación. Derecho a la dignidad humana. Ser atacado por quienes vulneran profundamente la dignidad. Derecho a la reparación. La falta de investigaciones y sanciones impide que las víctimas y sus familias obtengan justicia. Caso 3. Represión a mujeres que protestan. México, 3 de marzo de 2021. Amnistía Internacional denunció que autoridades mexicanas reprimieron con violencia sexual y detenciones arbitrarias a mujeres que protestaban pacíficamente contra la violencia de género.
Las manifestantes fueron incomunicadas y sometidas a tratados degradantes. Derechos vulnerados es derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, reprimir protestas pacíficas, violar el derecho a manifestarse. Derecho a la integridad personal, la violencia sexual como herramienta de represión constituye tortura. Derecho a la no reparación forzada, las detenciones sin formar el paradero son ilegales. Derecho a la igualdad de género, usar violencia sexual contra mujeres manifestantes es una forma de discriminación institucional. Derecho a la justicia y reparación, las víctimas tienen derecho a investigaciones independientes y sanciones a los responsables. Voy a hablar del caso 4, que es la tortura a una mujer en Naucalpan. Y pues esto sucedió en México en una fecha reciente, y pues una mujer trans denunció haber sido torturada y agredida por policías en Naucalpan, Estado de México. Este tipo de violencia institucional representa una grave violación a los derechos humanos. Los derechos vulnerados fueron derecho a la integridad física y psicológica, porque la tortura es una violación grave y prohibida por el derecho internacional. El derecho a la seguridad personal, porque las fuerzas del Estado deben proteger y no agredir a las personas. El derecho a la no discriminación, que la agresión por identidad de género es discriminación directa. El derecho a la protección frente a violencia institucional, y pues el Estado debe investigar y sancionar a sus agentes. Caso 5, que son las leyes discriminatorias. Pues es un informe de la ONU en el 2011 que sigue vigente, y pues la ONU denunció que en muchos países aún se penalizan las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo, y estas leyes institucionalizan la discriminación y perpetúan la violencia. Los derechos vulnerados son el derecho a la vida privada, que viene en el artículo 12 del DUDH, y pues la intimidad debe ser respetada por el Estado. El derecho a la libertad personal, penalizar las relaciones consensuadas es una forma de privación ilegítima a la libertad. El derecho a la no discriminación, pues las leyes que castigan la orientación sexual violan el principio de igualdad ante la ley. Y el derecho a la dignidad humana, que pues ser criminalizado por amar a alguien del mismo sexo es una negación de la dignidad. Estos casos nos recuerdan que los derechos humanos no son una promesa abstracta, sino una exigencia concreta. La violencia, la impunidad y la discriminación deben ser enfrentadas con firmeza. Desde este espacio reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad de todas las personas. Esto fue todo nuestro noticiero especial. Gracias por acompañarnos. Si tú o alguien conoces que ha sido víctima de violencia o discriminación, recuerda que no estás sola. La denuncia, la organización y la solidaridad son herramientas muy poderosas.